9:36, estamos en ampliación de noticias a través de RPP, La Voz del Perú, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y hay un estudio que se ha realizado sobre el impacto del COVID-19 en la continuidad de tratamientos médicos, y estamos hablando de efectos colaterales, es decir, no solamente el impacto mismo de la pandemia, sino qué está pasando con aquellos que tienen otras enfermedades, digamos que son enfermedades crónicas, una circunstancia que además ha abultado y podrá seguir haciéndolo si es que no se toman las medidas correctivas necesarias, el número de muertes, y que no necesariamente están directamente catalogados por COVID, sino otras preexistencias. Estamos en comunicación con el señor Miguel Figalo, director del proyecto del área de consultoría económica de apoyo, sobre este estudio precisamente, y le pediría, para entrar en materia, las ideas más claras que se han sacado en este estudio, cuáles son, y en términos de porcentajes también, de cómo estamos afrontando esta situación. Hola, ¿qué tal? Efectivamente, como lo has dicho, Mónica, el COVID no mata solo por COVID, sino que está generando mortalidad o exceso de mortalidad por otras causas, ¿no? Cuando uno revisa la data del SINADEF y esas curvas de las cuales ya nos hemos vuelto expertos, y revisa el exceso de muertes, ve que hay a la fecha alrededor de 11.000 muertes en exceso por temas no COVID, ¿no? Y de estos 11.000, aproximadamente 10.000 son por temas de enfermedades no transmisibles, ¿no? Los enfermos crónicos y digamos, los pacientes oncológicos y los pacientes que tienen enfermedades catastróficas, discapacitantes y muy complejas, ¿no? Justamente este último grupo es el grupo que es especialmente vulnerable porque tiene que atender en un contexto de pandemia, en un contexto de crisis económica, enfermedades que son de muy alto costo, enfermedades que se tratan de manera muy centralizada en el país, porque solo se tratan en Lima muchas veces, y claramente es una complicación adicional en este contexto donde hay restricciones de movilidades y restricciones económicas para los hogares, ¿no? El canal de transmisión que hemos identificado en realidad es la disminución de las atenciones. Recordemos que esta pandemia nos ha atacado en un contexto de un sistema de salud muy debilitado, con muchas limitaciones, con infraestructura escasa, con relativa poco capacidad de personal médico, que se ha reenfocado a atender la pandemia. Pero al reenfocarse estos recursos escasos a atender la pandemia, han dejado de lado otras atenciones, ¿no? Han tenido que priorizar, la verdad es que cuando uno conversa con... Han desvestido, para decirlo de manera coloquial, médicos en una determinada, digamos, especialidad para vestir esos médicos y básicamente solo para enfrentar la pandemia. Claro, en realidad, tampoco es que podamos echar la culpa, ¿no? El sistema de salud está haciendo malabares, ¿no? Claro. Presenta múltiples restricciones, pero lo cierto es que las atenciones, por ejemplo, en el tema oncológico de febrero a junio, que es hasta donde se ha reportado la data oficial, han disminuido en 70% los casos atendidos. Y en temas de enfermedades raras y huérfanas, los casos atendidos han disminuido en 56%. Estamos hablando de que si nosotros mapeamos una tendencia optimista hacia final de año, se van a haber atendido 1/3 menos de casos durante el 2020, ¿no? Que es bastante significativo. Y esto no solo afecta a aquellos pacientes que hoy día se están tratando, que, digamos, interrumpen su tratamiento con todo lo que esto implica, sino a los nuevos pacientes, a los que no están siendo diagnosticados, ¿no? Y esto es, en este tipo de enfermedades es sumamente grave, ¿no? En el tema de oncológico, por ejemplo, un mes de retraso en el diagnóstico significa una reducción en su tasa de supervivencia de 2 puntos porcentuales, ¿no? Señor Figalo, lo que han calculado ustedes en apoyo es que el total de los muertos en exceso este año por enfermedades que no son directamente el COVID se elevaría a 14.000. Sí, solo aquellos en pacientes que tienen enfermedades no transmisibles se elevaría a 14.000 hacia el final de año, si asumimos la tendencia de los últimos meses, ¿no?
De acuerdo, 14.000 para los 12 meses y se mantienen las tendencias que han registrado desde marzo. Y usted dice que son muertes que no son causadas directamente por el COVID, sino por otras enfermedades que no se han visto atendidas oportunamente por la pandemia. Sí, exactamente, ¿no? El SINADEF reporta, cuando uno ve los datos del SINADEF, que son los datos oficiales, uno puede verificar no solo el número de muertos, sino la causa de mortalidad. Y el SINADEF lo separa básicamente en tres: en aquellos que han muerto por COVID, que digamos tienen la prueba realizada y que efectivamente se conoce; aquellos que tienen sospecha de haber muerto por COVID, que nunca se les hizo la prueba, pero el médico tratante dice que probablemente fue por COVID; y aquellos que tienen otras causas, ¿no? Que un ataque al corazón o otras causas, sí, ¿no? En comparación con el 2019, esa cifra se ha elevado a la fecha en alrededor de 11.000 personas. Señor Figalo, ¿qué han calculado ustedes con relación a temas presupuestales? Me refiero en primer término a, por ejemplo, presupuesto asignado a la atención de otras enfermedades, llámese ser VIH, el tema de salud mental. ¿En cuánto podría consignarse la reasignación presupuestaria para la respuesta a la pandemia? Y también el impacto que tiene en los pacientes el diagnóstico tardío de una enfermedad, llamémosle primero cáncer, ¿no? El costo relativo de un tipo de cáncer, ¿en qué manera aumenta para las personas diagnóstico tardío? Sí, eso es una buena pregunta, ¿no? Porque al principio del año, en realidad, el presupuesto para este tipo de enfermedades había aumentado, ¿no? Se veía un incremento, por ejemplo, en temas de cuidados paliativos a domicilio, o incluso un aumento ligero en temas de salud mental. A raíz de la pandemia, con los recursos escasos del sistema, se reasigna parte del presupuesto; alrededor del 17% del presupuesto se reasigna a atender la pandemia. Pero no ha sido, digamos, se ha quedado un poco, lo que hace que el presupuesto, digamos, de este año para estas enfermedades sea menor al del año pasado. Y lo que hemos visto Señor es que Figalo. efectivamente, sí, no, solo una precisión. Si lo vemos, sí, los estudios, presupuestalmente, digamos, atender un cáncer en etapa tardía es más de 2 veces más caro que atenderlo en el primer estadio, ¿no? Esto es, claro, por ejemplo, este es el caso particular de cáncer de mama, por ejemplo. Si quería saber si en los estudios que han hecho, que nos han llevado esta cifra de 14.000 muertos al año por otras enfermedades desatendidas, incluyen la variable de género, porque algunos analistas están subrayando que la mortalidad en exceso corresponde a las mismas tasas de hombre y mujer que produce el COVID, que como sabemos mata mucho más hombres que mujeres. Sí, efectivamente, el COVID mata a una proporción, o tiene una mortalidad mayor en hombres que en mujeres. En el caso de enfermedades no transmisibles, sigue la tendencia de las personas que ya tenían estas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer de mama, evidentemente es mayoritariamente a las mujeres, pero no en otros tipos de enfermedades, ¿no? Hay por ejemplo, pacientes que otro que tiene bastante incidencia en mortalidad es el cáncer de próstata, que por el contrario ataca más a hombres, ¿no? Este caso depende más de la misma enfermedad, no del patrón que sigue la mortalidad por COVID. Sí, solamente para finalizar, es también un dato bien relevante, o sea, sobre todo en el caso de cáncer, ¿no? Que parece ser, digamos, el más claro en la proyección que ustedes y en la evaluación que ustedes han realizado. Dice que por lo menos 74.000 casos han sido no atendidos en junio, y esto es lo que ha tenido un impacto en el paciente oncológico, que lleva en muchísimos casos al fallecimiento. Sí, ahí 74.000 casos son los no atendidos de febrero, en toda la pandemia hasta junio. Hasta junio, ¿no? Que sí. son los datos hasta junio, que son los datos no reportados en las redes de establecimientos de salud del MINSA, ¿no? Yeah. Un problema que tenemos, de hecho, en salud es que no tenemos data, y así es muy difícil gestionar, no tenemos data integrada. Recordemos que al principio de la pandemia no se sabía ni cuántas camas habían en el sistema de salud. Sí. A ese nivel es la desagregación, ¿no? Uh-huh. Y solo quiero mencionar que cuando hemos hablado con distintas personas del sector público, de salud, del INEM, del MINSA, encontramos que se
generando buenas prácticas y se están haciendo algunas cosas positivas dentro del sistema de salud, pero de manera aislada, no se comunican entre ellos, ¿no? No solo se están haciendo cosas buenas afuera, sino se están haciendo cosas buenas adentro. El INEM, por ejemplo, está actuando muy bien, está tratando de adaptar los tratamientos de la manera posible, pero esto solo dentro del INEM y se choca con trabas burocráticas y fallas estructurales que tenemos lamentablemente en el sistema, ¿no? Como en todo lo demás, lamentablemente. Exactamente. Sí, muchas gracias a Miguel Figalo, director del proyecto del área de consultoría económica de apoyo, porque la estadística, los números, las proyecciones siempre nos dicen cosas muy importantes, qué es lo que está pasando en nuestro país. Vamos a una pausa, ya regresamos.